el creador, eterno rey, Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Omega, el principio y el final, el creador, eterno rey, mi Señor y Salvador, Mesías, Jehová y príncipe de paz, simiente de Abraham, el segundo en la Trinidad, él es el Alfa y Omega. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos todos. Les saluda el pastor Eligio Castillo López de la congregación Casa de Oración Surizadai, ubicada en Juan Osorio López 344, frente a la farmacia Guadalajara. Ahí estamos todos los domingos a las 4:30 de la tarde. Les esperamos para que nos visiten el domingo que quieran. Ahí les atendremos. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Muchas gracias por permitirnos platicar con ustedes. Hoy agradecemos al Señor que una vez más nos permita entrar hasta su hogar, hasta donde usted esté, sea su sala, sea su recámara, sea su cocina, sea el lugar donde usted esté. Puede ser también un lecho del dolor. Ahí estaremos también, o en un hospital. Ahí estaremos, amigos, siempre. Siempre te llevaremos una palabra de consuelo, una palabra de amor. Siempre estaremos contigo, y el Señor nuestro Salvador Jesucristo también está contigo. Y está también el Espíritu Santo, que quiere bendecirte, que quiere consolarte. Así es de que escucha la palabra. Nos da mucho gusto que tú nos permitas, pues, en este día entrar a tu hogar. Por lo tanto, vamos hoy a tratar un tema también muy emocionante, muy digno de poder escuchar y poner atención. El título del tema se llama Dios seguirá abriendo caminos, porque el pasaje tema está en Isaías 43:19. Isaías 43:19 dice lo siguiente: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiero llevarte a entender lo que es un camino, los caminos que Dios abre y los caminos que el hombre abre también. Voy a retroceder un poco el tiempo para llevarles a un pasaje mío, un evento mío. Quiero decirles que yo voy a cumplir en estos días 86 años. Así es de que retrocedo como 70 años atrás, cuando era yo un adolescente. Yo me acuerdo que tanto Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, eran estados del sureste que estaban incomunicados. No había carreteras, no había caminos para viajar. Todo el que quisiera venir para estos rumbos tenía que hacerlo en barco. Y el único estado hasta donde llegaba, podríamos decir, la civilización, era hasta Veracruz, y no en balde, porque Veracruz ha sido el único estado que ha tenido 3 presidentes de la República. Así que razón por la cual que estaban
comunicados, había mucha comunicación en ellos. Así es de que ese es un pasaje que yo recuerdo, pero también recuerdo que Dios aprovechó esto, ese momento, esa circunstancia, Dios la aprovechó. ¿Por qué? Porque recuerdo que los misioneros llegaban en sus avionetas, las aterrizaban en los potreros de los rancheros y traían sus plantas de luz, y entonces el evangelio era predicado en todos los rincones del estado de Tabasco, hasta lo más escondido. Allí llegaba el evangelio, aunque no hubiera carreteras para llevarlo por tierra. Sin embargo, ellos llegaban en sus avionetas y el estado de Tabasco fue muy evangelizado. El estado de Tabasco es uno de los estados que están más evangelizados que cualquier otro. Así es de que este es un pequeño preámbulo que yo les hice, pero les quiero llevar a lo que Dios está hablando, a donde Dios está hablando. Dios dice que abrirá camino. Y si vemos la historia de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, Dios ha abierto caminos para que sus hijos puedan caminar, para que sus hijos puedan andar, para que sus hijos puedan escuchar, para que sus hijos le puedan adorar. Esos caminos Dios los ha abierto, pero no son caminos físicos, no son caminos materiales, vecinales, no. Son caminos que vamos a ver. Aquí nos habla la palabra de Dios de un reino. Y tenemos también en Isaías 11. Isaías 11 del 1 al 5 nos habla de lo que Dios ha previsto. Y nos habla y nos está hablando de un reino que vendrá, un reino que dice la palabra de Dios, saldrá una vara del trono, estoy leyendo Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de la raíz de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y verá la justicia, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y sigue hablando, y nos habla Isaías, y nos hablan otros profetas, Daniel y Apocalipsis, nos hablan precisamente de un reino que no está cercano, un reino que va a existir, y el rey va a ser el Señor Jesucristo. Pero ese reino es un reino anhelado, es un reino donde será un reino de paz, de amor, no habrá violencia, nada de lo que hoy vivimos sucederá, porque el amor de Dios estará reinando en ese reino. Jesucristo será el Rey. Y dice la palabra de Dios que aún las fieras, los osos, los leones, los tigres, en fin, todos esos
fieras que hoy atacan inclusive al hombre, a los animales, en fin. No se puede convivir con ellos. En ese tiempo, dice la Biblia, que en ese tiempo serán pacíficos. Podrán estar juntos con el ganado vacuno, estar juntos. Es más, la palabra de Dios dice que los niños pequeños, jugarán con los reptiles. Eso es maravilloso de veras, hermano. Es glorioso ese reino que será establecido. Claro, no sabemos cuándo, porque eso será después, quizás de la venida del Señor Jesucristo, o no sabemos con exactitud cuándo será establecido ese reino, pero lo cierto es que estará. Y quiero decirles que Adán en sus primeros días, en sus primeros tiempos, vivió ese tipo de reino. Vivió ahí. Él fue, digamos, el que pudo estar, disfrutar y ver ese tipo de reino que Dios ha deseado siempre. Dios lo deseó para su pueblo, para las personas, pero el hombre hizo lo contrario. Así es que eso es lo que la palabra de Dios nos habla respecto a un reino que vendrá. Y ahí dice la Biblia que habrá caminos, carreteras, todos los pueblos, las naciones que hoy son enemigas de Israel, que son varias naciones que están ahí alrededor de Israel y que lo odian, quisieran destruirlos. Sin embargo, dice la Biblia que esas gentes, en ese tiempo, en ese reinado, serán grandes amigos de Israel. Y entonces se abrirán supercarreteras de los países estos hasta Israel, porque le reconocerán, lo respetarán y serán grandes amigos. Todo eso vendrá. Vendrá un día, hermano, cuando el Señor Jesucristo reine en su reino de 1000 años. Realmente, poniéndonos a analizar esto, nos llena de gozo, de alegría. Yo realmente quisiera que ya fuera y estuviera yo ahí. Y aunque sea de jardinero que me la diera el Señor, pero quisiera estar en ese reino, hermano. Un reino que no hemos vivido y que quizás lo desearíamos. Así que eso es lo que nos habla un poco acerca de los caminos que Dios dice que abrirá. Pero también quiero llevarlos a ustedes a Éxodo 14:10. Éxodo 14 nos habla un poquito de la historia del pueblo judío, una pequeña parte. Ustedes saben que cuando el pueblo judío era esclavo de los egipcios, clamaron a Dios y Dios los escuchó. Y Dios envió a Moisés para liberarlos. Y todos sabemos de las 10 plagas que Dios tuvo que mandar a ese pueblo porque el rey era un rey muy testarudo y no cedía para dejar libre a su pueblo. Entonces, vemos que Dios envía 10 plagas, pero la última fue un juicio tremendo. Realmente fue la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de Egipto murieron, tanto las personas como los animales, todos murieron.
Pero una cosa es importante, hermano, y que nosotros debemos tener siempre en mente. Ni uno solo de los hijos de Israel, de los primogénitos, murieron, porque Dios se encargó de protegerlos. Dios se encargó de que no hubiera llanto en los hogares del pueblo de Israel. Ese es un asunto hermoso que nosotros debemos ver cómo Dios tiene cuidado de nosotros, porque dice que el que acampa alrededor, el que vive a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vemos, hermanos, que dice, y cuando Faraón, o sea que Faraón, cuando tuvo el último juicio, que fue la muerte de los primogénitos, Faraón colgó las manos. Fue como la gota que derramó el vaso. Y entonces él dijo, váyanse. Y se fueron. Todo el pueblo salió con todo lo que tenía y hasta lo que les quitaron a los egipcios o a las egipcias. Todos se fueron y fueron caminando. Dios les proveyó un líder que fue Moisés. Moisés los iba guiando en el camino. Pero Dios los acompañaba, porque dice que por la noche una antorcha de fuego ardiendo iluminaba el campamento, iluminaba el camino donde ellos iban. Entonces llegaron lejos y ahí Dios les ordenó que acamparan y ahí acamparon. Ahí hicieron todo lo que tenían que hacer, bañarse, comer, en fin, descansar, todo. Pero hasta ese momento ellos no habían recapacitado en que en realidad estaban atrapados, estaban encerrados. No había para dónde seguirle, porque en un lado estaba el desierto y en otro estaba el Mar Rojo. ¿A dónde huir? Pero eso no lo pensaban ellos. Cuando terminaron, cuando ya iban a continuar el camino, se quedan viendo hacia atrás y ven un ejército los perseguía. Y entonces todos ellos, el ánimo, el gozo que llevaban, se les fue abajo. Y empezaron a reclamarle a Moisés por qué los había sacado de Egipto. ¿Por qué no dejó que se murieran en Egipto, donde habrían mejores panteones para sepultarlos? En fin, fue tremendo ese pasaje. Sin embargo, vemos aquí un caso. Moisés también estaba desesperado. También Moisés no supo qué hacer, no tenía un camino para decirles, sigamos por aquí, vamos a seguir aquí. Nada de eso. No estaba preparado para continuar el camino. Y no lo estaba porque a él se le había olvidado que Dios le había dado algo. Algo con lo cual hizo las 10 maravillas en Egipto. Ya se le había olvidado. Y entonces cuando él se pone a clamar a Dios, entonces Dios le contesta y le dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marchen y tú usa tu vara. La vara era la milagrosa, la que Dios le había dado y le había puesto pruebas para que él viera que Dios estaba en esa vara. Y así fue. Moisés alzó su vara y golpeó el mar, o algo hizo en el mar, y el mar se separó. Las aguas se separaron de las aguas y hubo un canal ahí. Y por ahí pasaron el pueblo de Israel. Ahí se quitó su lamento y todo, y entonces huyeron por ahí.
Pero también los egipcios, el ejército de Faraón, también se metió por ese camino. No pensaron nada. No pensaron en que podían morir ahí. Y ahí murieron efectivamente. Ahí murieron. Muchas veces, hermanos, nosotros se nos cierran las cosas y no tenemos un camino por donde seguir. Se nos cierra todo el conocimiento, se nos cierra toda la sabiduría, toda la sapiencia, y entonces también erramos. Pero Dios siempre abrirá caminos. No te va a dejar. El Señor siempre abrirá un camino por donde tú debes seguir. Porque si confiamos en Él, Él hará. Muy bien. Eso es lo que vemos aquí en el libro de Éxodo. Dios abriendo un camino para su pueblo. Muy bien, queridos amigos, quiero decirles que Dios es especialista en eso. Hoy, amados amigos, amados hermanos, hoy quiero que lo tengas presente, que lo anotes. Hoy Dios está abriendo un camino, un nuevo camino. Y es a través de este canal de televisión. Ese camino es este canal de televisión que nos lleva, no nos lleva al cielo, pero nos lleva a tu casa. Podemos entrar a tu hogar, allí donde tú estés, quizás en tu sala, quizás en tu cocina, quizás en tu recámara, tal vez en algún lado, a lo mejor en algún lecho del dolor o en el hospital. Donde estés, Dios nos permite llegar. Y Dios nos permite decirte que Dios está dispuesto a abrir un camino para ti, pero un camino que te lleve al cielo, un camino que te lleve a Dios. Un camino por donde tú estés seguro que vas a salvar tu vida. Hace 2000 años, Dios también abrió un camino. Y lo abrió a través de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es un camino que Dios abrió para todos los seres humanos. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, cuando Él vino, no había nada más un pueblo. El pueblo de Israel era el único que conocía al Dios vivo y verdadero. Los demás pueblos no lo conocían, no sabían que había un Dios y por eso adoraban a multitudes de dioses. Pero Dios no quiso dejar al mundo que se perdiera así, sino que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que por Él nosotros seamos salvos. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. En Romanos 3:23, perdón. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todo el mundo es pecador. Todo el mundo comete pecado. Y por ese pecado van a tener que pagar. Si no recurren al Señor Jesucristo, si no aceptan el regalo del Señor Jesucristo, entonces tendrán que
pagar, porque dice, por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay manera, no hay otro camino. El único camino es el Señor Jesucristo. Ese es el único camino que Dios abrió desde hace 2000 años. Y todavía tú estás viviendo en este siglo XXI y no te has arrepentido. ¿Qué vas a hacer con Dios? ¿Qué vas a hacer cuando te toque partir de este mundo? Amigo, la muerte física no es la terminación de la vida, sino que ahí comienza una eternidad. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, si tú ejecutas un trabajo, te pagan por eso. Así es que tú cometes pecado, te van a pagar por eso. Y la paga es la muerte. Y la muerte, no la muerte física, sino la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. Totalmente separado de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el único camino que te lleva a Dios. Ningún otro Dios, porque no lo hay, no existe. Cualquier otro Dios, cualquier otra religión, la han inventado los hombres, las religiones. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es un estilo de vida, una manera de vivir. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya es condenado. Solita, las personas se condenan solito. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es que si tú rechazas a Jesucristo, tú te conviertes en enemigo de Dios. Tú pasas a ser un enemigo de Dios, y entonces si eres su enemigo, ¿qué crees que va a hacer Dios contigo? Muy bien, hermanos y amigos. Tenemos también en Apocalipsis 3:20 un pasaje que dice aquí, yo Jesucristo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere, Jesucristo quiere ser tu amigo. Jesucristo quiere estar contigo en la intimidad, que puedas platicar, orar a Dios, que puedas platicar con Él. Eso es intimar con Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Jesucristo quiere que hagamos todos. Así es que no dejes pasar esta palabra. También hay una palabra en Marcos 16,
Marcos 16, 15 al 18. Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjate bien, escucha bien, porque esto es lo que tú recibes si tú decides recibir a Jesucristo. Esto te va a dar el Señor. Y estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, van a ver estas señales en tu vida. En mi nombre van a echar fuera demonios. Esos que creyeron, tú y yo, vamos a poder echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en la mano serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso lo dice Dios, porque esta palabra es poderosa, esta palabra es viva y eficaz, esta palabra tiene vida, no es una palabra muerta. Así es que depende de ti, amigo mío, depende de ti que te reconcilies con tu Dios. Y en Lucas 10. Lucas 10, 18 al 20, dice lo siguiente. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad, o sea, poder, de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso más claro ya no lo puedes encontrar, amigo. Así que aquí hago un paréntesis y te quiero invitar. No estaría completo esta enseñanza si no te invito a que recibas a Jesucristo, a que le abras tu corazón y lo invites a quedarse contigo, lo invites a entrar a tu corazón, a tu vida, y que de aquí para adelante Él gobierne tu vida. Así es que te voy a invitar a que cierres tus ojos y repitas detrás de mí: amado Señor Jesucristo, hoy he comprendido que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Y tú pagaste un precio muy alto. Hoy yo no quiero seguir esta vida de pecado. Te pido perdón por mis pecados y te ruego, te suplico que vengas a mi vida, que perdones mi pecado y que vengas a mi vida y gobiernes mi vida a partir de ahora. Quiero saber más de ti cada día. Te entrego mi corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos. También, si usted está enfermo, si usted tiene alguna enfermedad, no voy a dejar pasar, sino que voy a dar unas palabras de oración, pidiéndole a Dios también que sane tu enfermedad. Cierra tus ojos y ahí donde está el dolor, ahí pon tu mano poderosa. Pídele tú a Jesús que te sane. Experimenta eso, porque yo he sido sanado. Yo tengo 86 años y he sido sanado de múltiples enfermedades y enfermedades graves como la artritis, vértebras
de lumbago abiertas, de muchas otras enfermedades, Dios me ha sanado. Así es que hoy quiero decirte que pongas tu confianza, tu verdadera confianza en Dios, porque es la fe, es tu fe en Dios la que va a hacer la obra. Yo solamente te estoy guiando. Amado Señor Jesucristo, Padre bendito, tu palabra ha sido predicada, pero yo quiero que esa palabra, Señor, haga todo lo que tú quieres que haga, para la cual tú la has enviado. Por eso, Padre, dice, tu palabra envió su palabra y lo sanó de su ruina. Así es que voy a pedirte que por favor, si hay algún enfermo, Señor, pongas tu mano poderosa sobre él. Ahora en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de cáncer, cáncer en la próstata, cáncer en la mama, cáncer en la matriz o cualquier otra enfermedad, artritis, diabetes, ceguera, sordera, todo lo que pueda haber de enfermedad en este momento, yo lo reprendo. Pero ato a esos espíritus de enfermedad, los ato en el nombre de Jesucristo y declaro que son sanados, que esa enfermedad es quitada, que ese cáncer se muere en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, aleluya. Amado amigo, quiero darte unos teléfonos, si quieres hablarnos, si algo sucedió en tu vida, háblanos. Es el 921-256-6297. Otro teléfono es 921-206-9933. Háblanos, amigo. Háblanos para que sigamos orando por ti, para que te visitemos si es necesario hacerlo. Así que damos gracias a Dios porque nos hayas permitido escucharnos. Gracias a Dios porque pudiste escuchar la palabra. Bendecimos su santo nombre y te bendecimos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Gloria, oh Jesús, aumenta en mí tu gloria, oh Jesús.